Concepto de kinesiterapia. El término kinesiología o cinesiología es de origen griego. Es un vocablo compuesto por dos verbos, kinein, que significa mover, y logos, que expresa la acción de estudiar. La kinesiología, como ciencia del movimiento, combina la anatomía, ciencia de la estructura del cuerpo, con la fisiología, ciencia de la función del mismo. La kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento en relación con las fuerzas mecánicas que lo producen. Se ocupa del estudio analítico de las funciones del aparato locomotor y de las alteraciones o cambios que en ella ocurran. En relación con el tipo de función motora se distinguen dos grupos: la cinesiología normal o biomecánica y la cinesiología patológica o patomecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo y sus movimientos y se divide en estática y dinámica. La estática estudia el equilibrio, mientras que la dinámica se ocupa de los movimientos. El término kinesioterapia o cinesiterapia viene del griego kinesis o cinesis, movimiento, y terapia, curación. Es por lo tanto el conjunto de procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento por el medio del movimiento, ya sean activos, pasivos o comunicados por un medio externo. La kinesiterapia, utilizada en forma aislada o en conjunto con otros métodos terapéuticos, ocupa un lugar importante como método de trabajo y puede ser aplicada en forma individual o colectiva, analítica o global. Orígenes de la kinesioterapia. En las antiguas civilizaciones se practicaba en forma empírica masajes y ejercicios con fines curativos, como también la utilización de ejercicios en la preparación para el combate. Los orígenes de la kinesiterapia se confunden con los ejercicios corporales. En efecto, el atleta primitivo utilizó y perfeccionó sus movimientos naturales en beneficio de un mayor rendimiento físico en la actividad elegida. 30 siglos antes de Cristo, China gozó del privilegio de ser un pueblo afecto a las actividades gimnásticas y contó con ejercicios codificados para las distintas partes del cuerpo. La danza colectiva, tan antigua como el mundo, aparte de constituir la expresión particular de acontecerse dentro de un núcleo social, se fundamentó en preceptos higiénicos. Egipcios y cretenses dejaron perpetua prueba de su ficción a los juegos físicos en sus decorados y esculturas. Restos arqueológicos de la isla de Creta reproducen la lucha del hombre con toros como actividad de destreza y fuerza. Los Juegos Olímpicos fueron la máxima expresión de la dedicación del hombre del Mediterráneo a su cultura física. La obra de Aristóteles, 384 y 322 a.C., parte de los animales, movimiento de los animales y progresión de los animales, en la que sometió a estudios geométricos la acción de los músculos, describió los movimientos que acontecen durante la marcha y los definió como movimientos traslatorios, que se originan a partir de movimientos rotatorios que ocurren en las articulaciones. Le ascendió el rango de padre de la kinesiología. Arquímedes, 287 al 212 a.C., enunció sus principios sobre hidrostática. Las leyes que enunció y que rigen el comportamiento en el agua de los cuerpos que se sumergen en ella se consideran aún válidos para explicar la kinesiología de la natación. Entre los años 131 y 201 de nuestra era, Galeno, médico por ese entonces de la Escuela de Gladiadores de Pérgamo, tuvo, por su condición de médico de equipo, ocasión de estudiar las actitudes del cuerpo en las más diversas circunstancias. Las conclusiones a las que arribó fueron las siguientes.
Los nervios se dividen en sensitivos y motores. Los músculos se agrupan en agonistas y antagonistas. Introdujo los vocablos como de artrosis y sinartrosis en lenguaje médico y sus descripciones del tono muscular y los impulsos nerviosos. Gobernaron el pensamiento médico hasta la época de Vesalio y aún la trascendieron. Leonardo da Vinci dio nuevo impulso a la kinesiología al relacionar la ubicación del centro de gravedad con el equilibrio y describir la mecánica del cuerpo durante la estación de pie, la marcha, el ascenso y el descenso. Galileo Galilei, 1564 a 1643, relacionó los elementos espacio-tiempo y velocidad, elementos en que se funda la metodología experimental de la mecánica. Los estudios elevaron a la kinesiología al rango de ciencia. A partir de Galileo, kinesiología se separa de la cultura física, con quien se reconoce un origen común para avanzar conforme a los adelantos de descubrimientos físicos y médicos. En el año 1845, Giorgi sugiere la palabra cinesiterapia o kinesiterapia. Uno de los más que tomó más impulso le dio a la kinesiología fue el sueco Link. Tomó los métodos kinesiterápicos del empirismo dominante, llevándolos a una verdadera altura científica y sentando sus principios fundamentales sobre las leyes de la anatomía y fisiología. Introdujo la utilización de ejercicios sistematizados. La gimnasia para Link se basaba en las finalidades educativas, higiénicas y terapéuticas. Duchenne, en 1886, comienza a estudiar la biomecánica y fisiología del movimiento y en 1943 aparece la jaula de suspensión que Rocher posteriormente modifica y da su nombre. En el año 1960 aparece Cyriax como gran parte de la kinesiterapia y más tarde Magne desarrolla la técnica de las manipulaciones vertebrales. Definición de la fisioterapia. La palabra fisioterapia proviene de la unión de las voces griegas físicos, que significa físico, y terapia, que significa tratamiento. Por tanto, desde un punto de vista etimológico, fisioterapia, physis, terapia significa tratamiento mediante agentes físicos. La Organización Mundial de la Salud define en 1968 a la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. Entre los fines del tratamiento están el alivio del dolor, el aumento de la circulación, prevención y corrección de la disfunción, así como la máxima recuperación de la fuerza. Movilidad y coordinación. Por su parte, la Confederación Mundial de la Fisioterapia define la fisioterapia desde dos puntos de vista: desde el aspecto relacional o externo, como uno de los pilares básicos de la terapéutica, de los que dispone la medicina para curar, prevenir y readaptar a los pacientes. Estos pilares están constituidos por la farmacología, la cirugía, la psicoterapia y la fisioterapia. Desde el aspecto sustancial o interno, como arte y ciencia del tratamiento físico, es decir, del conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas y orgánicas o a las que se le desea mantener. La kinesiología y fisioterapia intervienen en los procesos patológicos
de todas las especialidades de medicina física y rehabilitación, siempre que en ellos esté indicada la aplicación de cualquiera de las modalidades de terapéutica física, siendo el licenciado en kinesiología y fisioterapia el responsable de la valoración y planificación de objetivos y medidas terapéuticas propias de su disciplina. En función de la patología o la lesión, la fisioterapia en algunos casos es terapia de primera elección y en otros es un apoyo de gran ayuda al tratamiento médico o farmacológico. Entre los objetivos de la kinesioterapia y fisioterapia dependen, por supuesto, de la enfermedad a tratar, si bien muchos factores influyen en la decisión del tipo de fisioterapia que se use. En general, todos los objetivos se establecen en función de aumentar o restablecer la capacidad del cuerpo del paciente o de cualquiera de sus partes para realizar actividades funcionales normales. En especial, los objetivos incluyen aumentar y mantener la fuerza y la resistencia, aumentar la movilidad de las articulaciones, aumentar la coordinación, disminuir el dolor, disminuir el espasmo y la espasticidad muscular, disminuir la inflamación, disminuir la congestión torácica, favorecer la curación de lesiones de tejidos blandos, evitar la formación de contracturas y deformidades, disminuir la retroalimentación sensitiva anormal, corregir desviaciones posturales, disminuir alteraciones de la marcha, favorecer la deambulación independiente, favorecer la independencia en las actividades de elevación, enseñar a los pacientes y a sus familiares cómo realizar en forma correcta los procedimientos de fisioterapia en el hogar del paciente. Aptitudes necesarias para el licenciado en kinesiología y fisioterapia. El terapeuta debe confrontarse frecuentemente con severas reacciones emocionales y alteraciones de comportamiento desencadenados por el impacto psicológico de la enfermedad o por el hecho mismo de la internación. El impacto y sus consecuencias psíquicas dependerán de las características previas de la personalidad y de las diferentes respuestas psicológicas que se pongan en funcionamiento. La preocupación principal del equipo asistencial es el sostén fisiológico y vital por encima de las necesidades emocionales. Es frecuente que transcurra un periodo de tiempo significativo antes de establecerse una verdadera comunicación por encima de algunos formalismos. Es habitual que el enfermo malinterprete y distorsione lo que está ocurriendo en él, generándose ansiedad, actitud y agitación. El vínculo terapeuta-paciente puede ser perjudicado por estos factores psicológicos, por lo cual es necesario personal entrenado. Se debe recordar que el terapeuta no trabaja con actos estereotipados y que debe favorecer el contacto y la calidad del acto específico. La atención kinésica de un paciente exige desarrollar cualidades en el profesional que son inherentes a su accionar terapéutico para que éste resulte lo más eficaz posible. Contacto manual. El gusto por el contacto manual permite al terapeuta entrar en contacto con su paciente y establecer un diálogo gestual. No puede haber repulsión por el contacto, pues los ejercicios están a menudo controlados por la palpación o son resistidos manualmente, y por ello es necesario que muchas veces el contacto con su paciente pueda ir hasta el contacto cuerpo a cuerpo. El tacto es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y no se pierde nunca. Podrían la visión y el olfato y la vista ir decayendo gradualmente con los años, pero hasta el más viejo de los ancianos comprende el sentido de una mano amiga o terapéutica que brinda su apoyo. El contacto interhumano adquiere un papel importante, especialmente en pacientes adultos mayores, y por alguna razón parecería que a medida que se suman los años, se pierde la costumbre del contacto de la piel de uno con la piel del otro. Como si se tratara de una regla matemática,
La posibilidad de recibir afecto por medio del tacto es inversamente proporcional a la edad o enfermedad que se tiene. En este trabajo entrelazado, el paciente percibe tanto la repulsión como el apoyo y el esfuerzo compartido, significando para él una motivación suplementaria. La facilidad gestual, coordinación motriz, pues el conocimiento de su propio esquema corporal, del espacio circundante y del movimiento permite al terapeuta ordenar un ejercicio, verificarlo y adaptarlo al paciente. La facilidad gestual es necesaria para hacer la demostración del ejercicio pedido. ¿Cómo exigirle al paciente lo que el kinesiólogo es incapaz de realizar? Del conocimiento de su cuerpo y el espacio nace otra cualidad del kinesiólogo, la coordinación motriz, necesaria en la combinación de ejercicios que exigen desplazamientos en varios planos del espacio y donde se hace intervenir la resistencia o la facilitación manual. Paciencia, sobre todo, si bien es necesaria en muchas actividades, es en nuestra profesión indispensable, pues está dirigida a pacientes con trastornos funcionales que en muchos casos le hacen imposible actividades de la vida diaria elementales, lo que lleva a una alteración en su vida de relación. La pedagogía aplicada a la kinesiología se basa en una relación clara entre el terapeuta y el paciente que se da a través del lenguaje y el diálogo gestual. El lenguaje empleado por el kinesiólogo debe ser simple, conciso y comprensible. El terapeuta debe acercar su lenguaje al paciente, explicar la finalidad del tratamiento considerando la capacidad de comprensión del paciente. A veces esta comunicación se reduce al simple contacto manual seguido de una breve orden. Progresión terapéutica. La elección de los ejercicios propuestos en un tratamiento está siempre guiada por el objetivo final que el reeducador se ha fijado. El terapeuta debe tener ideas claras sobre su progresión, cualquiera sea la elección del encadenamiento y la importancia de los ejercicios utilizados. La progresión de los ejercicios puede seguir dos caminos diferentes: comenzar por ejercicios simples y pasar a los ejercicios completos, o a la inversa, será siempre gradual, lenta y progresiva. La calidad de la relación y de la información mutua conducirán a la realización del tratamiento mejor adaptado al paciente en un clima de confianza y cooperación. Del material de lectura de la profesora licenciada Gladys Barbosa, de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Unidad de Ciencias Médicas de la ciudad de Córdoba, Argentina.